Habíamos llegado a esto la clase pasada, sí, donde habíamos deducido que, eh, ¿cómo es? Eh, se podía formar, digamos, el lugar geométrico de todos los valores, de todas las tensiones normales y tensiones de corte que se generan cuando uno desplaza eh, o gira, mejor dicho, el paralelepípedo elemental, ¿sí? A lo largo alrededor de su centro, ¿sí? Y llegábamos a que teníamos, eh, para cuando teníamos el corte cero, vamos a ir marcando acá un poquito, cuando teníamos corte cero, punto 1 y punto 2, teníamos la máxima tensión normal, sigma 1, ¿sí? Y la mínima tensión normal, sigma 2, que se daba, por supuesto, para un ángulo alfa 0, ¿sí? Tal cual como habíamos visto, como es en momento de segundo orden, ¿sí? Y a eso lo íbamos a llamar tensiones principales, ¿sí? Tensiones principales normales, sigma 1, sigma 2, ¿sí? Siendo sigma 1, como dijimos recién, el máximo valor de sigma que podemos tener, que se está para un ángulo alfa 0, y sigma 2, el mínimo valor de sigma o de tensiones normales, ¿sí? Que podemos obtener, ¿no es cierto?, de la combinación de las tensiones de corte tau xy, ¿sí? Y sigma y sigma x, ¿sí? Y después vamos a tener para otro ángulo que vamos a llamar alfa 1, ¿sí? Alfa 1, vamos a tener las tensiones máximas de corte, ¿sí? En el punto 3 y punto 4, ¿sí? Que van a tener valor que son iguales, ¿sí? Y cuyo valor es, por supuesto, sigma x menos sigma y sobre 2, ¿sí? Que es el radio ¿cómo es? De este círculo. A ver, bueno. Les aviso, lo que voy a ver ahora es ¿cómo es? Tiene bastante matemática, ¿sí? Pero bueno, ayuda a que entendamos algunas cuestiones, ¿sí? ¿Se acuerdan de cuando habíamos hablado que teníamos ¿cómo es? Una barra a la cual la sometíamos a un esfuerzo de tracción? ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí, se escucha. Sí, se ¿Sí? escucha bien. Ah, bueno. Sí, Sí, sí. porque como no me dijeron ni hola. Bueno, teníamos una barra que le sometíamos a tracción, la cargábamos una carga que llamamos P, ¿sí? A lo largo de su eje longitudinal, y como sabíamos que ahora los cuerpos los consideramos deformables, va a tener un alargamiento que habíamos llamado delta, ¿no? Puesto que la cantidad de material o el volumen, ¿no es cierto?, de material tiene que mantenerse constante, es lógico de pensar de que cuando nosotros tenemos un alargamiento vamos a tener en realidad un achicamiento de la sección, ¿sí? Lo, perdón, lo que antes, a ver, vamos a marcar con un color más claro, ¿sí? Lo que antes tenía esta sección transversal pasa a tener, ¿sí?, esta otra sección transversal, ¿sí?, más chica, ¿sí? Por eso cuando nosotros mirábamos el diagrama de tensión de formación, había, a ver si me sale, dibujarlo acá, ¿sí? A ver si puedo, no es tan fácil, ¿sí? Nosotros teníamos esto así, teníamos una parte recta que la llamábamos
una parte recta, ¿sí? Que lo llamamos la parte proporcional, ¿sí? Y luego íbamos a tener lo que era la fluencia, y acá salíamos, salíamos con una curva que terminaba cortándose así. Terminaba teniendo en un punto, como si fuera este el sigma máximo y este el sigma último, siendo el sigma último más chico porque en realidad bajaba la carga P. Pero en realidad, tal como nosotros habíamos visto, esto tendría que haber sido hacia arriba. ¿Por qué? Porque la sección transversal en realidad se va achicando, ¿sí? Antes de cortarse, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien. Perfecto. Entonces, si nosotros llamamos de formación específica epsilon x, ¿sí?, a la variación de la longitud dividida la longitud total, o la longitud inicial, podemos llamar epsilon z a la variación del ancho del largo, el largo de la cara A dividido la longitud de la cara A, y epsilon i, ¿sí?, a la variación del cateto B o de la arista B sobre el largo total B o el ancho total B. Bueno, pero podemos apreciar que si tenemos un material que es isótropo y homogéneo, las deformaciones transversales van a ser iguales, las deformaciones específicas transversales van a ser iguales, pero no van a ser igual que la deformación en la longitud, ¿sí? Epsilon i y epsilon z son iguales, la relación está delta A sobre A y delta B sobre B, pero son distintas a delta sobre L, ¿no? Entonces, hubo una persona llamada Poisson que estableció un coeficiente que se daba para los materiales y que establecía, valga la redundancia, la relación que existía entre la deformación lateral y la formación longitudinal en un ensayo de tracción, ¿sí?, sobre ambas caras, ¿no es cierto?, de la sección transversal, ¿sí? Entonces nos decía que la deformación específica sobre el eje Y dividida la deformación específica sobre el eje X era constante y se llamaba mu, que sería este coeficiente de Poisson. Y ese valor iba a valer entre 0 y 0,5. ¿Sí? Esto iba a depender, por supuesto, de cada material. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un paralelepípedo elemental, ¿sí? ¿Sí? En realidad sería un cubo elemental, en el cual tenemos una tensión sigma X aplicada a una cara, una sigma Z y una sigma Y, ¿sí?, siendo sigma X la, ¿cómo es? La mayor. Lo que vamos a tener es que vamos a tener un alargamiento total, ¿sí? Sigma delta X, perdón, epsilon X, que va a ser el total, a ver dónde está para marcar, acá está, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener una deformación grande debido a sigma X, y después vamos a tener dos acortamientos, uno debido a sigma Y y uno debido a sigma Z, que hace que en realidad la deformación específica total sea epsilon X, ¿no? Es decir, si nosotros no tuviéramos ni sigma Z ni sigma Y, la deformación
lateral, epsilon, sería, vamos a borrar todo, sería esta que tenemos acá. Pero dado que tenemos sigma i, que provoca un acortamiento en esa deformación específica, y sigma z, que va a provocar también otro acortamiento, la deformación específica en realidad es epsilon x, ¿sí? Y ese epsilon x en realidad sería la suma de las deformaciones específicas debida a cada una de las tensiones en cada cara, x, y y z, ¿no? Bien. Entonces, de lo que teníamos acá en la diapositiva anterior, que epsilon x era igual a sigma x sobre el coeficiente, el módulo de elasticidad, ¿sí? Podemos entonces, aplicando la ley de Hooke, decir que sigma epsilon i igual a sigma i sobre e, y sigma epsilon z igual a sigma z sobre e. Por las relaciones de Poisson, ¿sí? Sabemos que, perdón, epsilon x debido a sigma i es igual a mu por epsilon i, es igual a mu por sigma i sobre el módulo de elasticidad. De la misma manera, la deformación específica debido a en el eje X debido a sigma z termina siendo igual al coeficiente de Poisson multiplicado por sigma z sobre el módulo de elasticidad, ¿sí? Reemplazando entonces en la primera expresión que teníamos acá arriba, en 1, nos queda que epsilon x es igual a 1 sobre el módulo de elasticidad por sigma x menos mu por la suma de sigma i más sigma z. Si lo hacemos para los otros ejes, por supuesto que nos van a quedar relaciones iguales, ¿sí? O análogas. ¿Ok? Es decir, que ahora podemos relacionar las deformaciones específicas en cada eje, en un estado triaxial de tensiones, con las tensiones normales que tenemos en cada cara del cubo elemental, ¿sí? Y el coeficiente de Poisson del material. Entonces, las tensiones elásticas son las que van a aparecer cuando nosotros cortamos un material y van a restablecer el equilibrio, ¿no es cierto? Cuando que lo que tenemos del resultante izquierda, ¿no? Entonces, con la expresión esta que teníamos recién, ¿sí? Tenemos que la tensión elástica total, la sigma elástica según el eje X, va a ser igual a sigma X por E, la epsilon X por E, es igual, ¿sí? A sigma X menos mu por la suma de sigma I más sigma Z. Esto es medio denso, ¿no? En general, podemos decir que la tensión elástica en el eje Y es igual a tensión normal, ¿no es cierto? En ese eje Y, menos el coeficiente de Poisson multiplicado por la suma de las tensiones normales en los otros dos ejes, ¿sí? Tensiones estáticas. Entonces la tensión elástica total según el eje Y, bueno, es la tensión estática según el eje Y, menos lo que se llama tensión elástica real. Ahora, podemos decir que E y G, que sería el módulo de la elasticidad transversal, son valores que están, que son independientes, ¿sí? Que solo dependen del material. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Si tenemos un paralelepípedo elemental en el cual tenemos tensiones de tracción según el eje X y tensiones de compresión según el eje Y, y son de igual magnitud,
¿sí? Hacemos el círculo de Moore y lo que no va a quedar es que ese círculo de Moore va a tener centro en el origen, ¿no? O sigma X más sigma Y no va a dar igual a 0, ¿no? Ah, claro, se terminarían anulando, digamos. Claro, entonces eso te da el centro del círculo de Moore, ¿no? Entonces, la curva principal de inercia nos va a quedar exactamente como teníamos planteado ahí, siendo sigma 2 ¿cómo es? La tensión de compresión, ¿sí? Y sigma 1 la tensión máxima de tracción, ¿sí? Y por supuesto que las tensiones de corte van a ser igual a 0. La cruz de corte, que sería donde tenemos las tensiones máximas, van a estar desplazadas a 45 grados, que es donde vamos a tener tau xy y tau ix, ¿no? Entonces nos queda que la tensión máxima va a ser igual a sigma 1 y la tensión mínima igual a menos sigma 1, porque sigma 1 en realidad es el radio del círculo de Moore. Círculo que en realidad es una circunferencia, ¿no? Entonces, en ese estado, en ese punto, no vamos a tener tensiones normales, porque estamos sobre la línea que une los cortes máximos. Entonces las tensiones normales valen 0. ¿Ok? A eso lo vamos a llamar corte puro. ¿Sí? Tenemos solo tensiones tau, solamente tensiones de corte. Vamos a estudiar, vamos a ver cómo se deforma entonces ahora ese paralelogramo que tenemos ahí. Dijimos que la deformación que se generaba por corte en realidad era lo que llamábamos distorsión y en realidad estaba representado por un ángulo, ¿no? Era una variación del ángulo. ¿Se acuerdan? Sí, Bien. Entonces, esto que en un principio tenía un ángulo recto, o sea, igual a pi sobre 2, después de aplicar las tensiones de corte, lo que pasa a valer pi sobre 2 más el ángulo de distorsión, ¿no es cierto? Gamma. ¿Sí? Siendo eso la distorsión específica. ¿Sí? Para un estado biaxial, la deformación específica va a resultar, como habíamos expresado recién, sigma epsilon x igual a 1 sobre el módulo de elasticidad por sigma x menos mu por sigma y, porque no tenemos sigma z. ¿Sí? Por lo tanto, nos queda que epsilon en la dirección del eje principal de inercia, de la tensión normal principal, sigma 1, va a ser igual a sigma 1 sobre E más 1 más mu. ¿Sí? Y por otro lado, esa distorsión, ¿sí? Va a ser igual a delta A sobre A, que sería, a ver, vamos a marcarlo acá, lo que se achicó este cateto, ¿no es cierto?, respecto de todo este largo. Mirá lo que dibujé. Respecto de todo esto, ¿no? Si tomamos ese triángulo que tenemos ahí, nos quedaría que la tangente de pi sobre 4 más gamma sobre 2 va a ser igual a el opuesto sobre el adyacente, ¿no? Va a ser, aquí podemos para marcar. Esto que tenemos acá es A más delta A, ¿sí? Y esto que tenemos acá, dijimos que era A menos delta A, ¿sí? A más delta A menos delta A, ¿sí? Usando esta identidad trigonométrica, ¿sí? Tangente de alfa más beta
igual a la tangente de alfa más la tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Y a su vez, teniendo en cuenta que cuando tenemos un ángulos que son muy pequeños, el seno, el ángulo, el seno y la tangente, si está medido en radianes, son iguales. ¿Sí? Podemos decir entonces que 1 más gamma sobre 2 va a ser igual a A más delta A. Y 1 menos, mejor dicho, 1 más gamma sobre 2 dividido 1 menos gamma sobre 2 es igual a A más delta A sobre A menos delta A. ¿Sí? Haciendo entonces distributiva, nos queda que gamma por A va a ser igual a 2 por delta A. Es decir, que delta A sobre A va a ser igual al ángulo de torsión dividido 2. Y como sabíamos de acá, de que gamma igual a 2 ¿cómo es? Por epsilon 1, nos queda entonces que ese ángulo de distorsión específica es igual a 2 por sigma 1 sobre E por 1 más mu. De la ley de Hooke sabemos que la extensión tau va a ser igual al coeficiente de distorsión transversal, al agente de elasticidad transversal por el ángulo de distorsión específica. Por lo tanto, esto nos queda igual a 2 por G por sigma 1 sobre E por 1 más mu. Y si sigma es igual, si tau es igual a sigma 1 porque lo teníamos, digamos, en un estado de corte puro, nos queda entonces que tau sobre sigma 1 va a ser igual a 1, y va a ser igual a 2 por G sobre E por 1 más mu, de lo cual sale que el módulo de elasticidad transversal, es igual al módulo de elasticidad, ¿no es cierto? E, o sea, módulo de Young, dividido 2 por 1 más mu. ¿Sí? Esto nos establece la relación que tenemos entre el ángulo el módulo de elasticidad, ¿sí? Y el módulo de elasticidad transversal. ¿Sí? No son valores que son independientes entre sí. ¿Sí? Están siempre relacionados porque uno va a valer en función de los demás. Entonces ahora, sabiendo los valores de las deformaciones elásticas, ¿sí? Sacando módulo de elasticidad para un lado, ¿sí? E igualando a lo que ya habíamos planteado en uno hoy, ¿sí? Nos queda que sigma x igual al módulo de elasticidad sobre 1 menos 2 mu por epsilon x por epsilon y, perdón, más epsilon z menos sigma y menos sigma z. ¿Sí? A su vez sigma y más sigma z igual a sigma x menos módulo de elasticidad por epsilon x sobre mu. ¿Sí? Nos queda entonces ahora que sigma x igual a E sobre 1 menos 2 mu por epsilon x más epsilon y más epsilon z menos epsilon sigma z sobre mu más E por epsilon x por mu, sobre mu. ¿Sí? Y trabajando esto un poquito y despejando nuevamente sigma x, llegamos a lo que es la primera constante de la ME, ¿sí? Que nos establece una relación entre mu y el módulo de elasticidad epsilon, perdón, E, y sacamos la otra segunda constante de la ME, que en realidad sería la módulo de elasticidad transversal. ¿Sí? Entonces, si tomamos, llamamos lambda la primera constante de la ME y G a la segunda, nos queda que sigma x va a ser igual a lambda por epsilon x más epsilon y más epsilon z más 2g por epsilon x. ¿Sí? Y si hacemos lo mismo
con los otros dos ejes nos van a quedar ecuaciones análogas. Entonces, sí podemos establecer que E y mu de un material son valores que son independientes, no dependen entre ellos. ¿Sí? En cambio, G y lambda, que son las constantes de la M, sí van a depender de E y de mu. Bueno, ¿qué pasa con un paralelepípedo que esté sometido a un estado tridimensional de tensiones? ¿Sí? Vamos a tener una deformación volumétrica. ¿Sí? Si tenemos que el diferencial de volumen, que sería el volumen de ese cúbito elemental, ¿sí? Es igual a la multiplicación de las aristas. ¿Sí? Diferencial X por diferencial Y por diferencial Z, ¿sí? Teniendo en cuenta la deformación en el eje X como la variación de diferencial X sobre diferencial X, ¿sí? Nos queda entonces ahora que el diferencial de volumen es diferencial X por 1 más epsilon X por diferencial Y por 1 más epsilon Y por diferencial Z por 1 más diferencial epsilon Z. ¿Sí? Nos queda entonces que la deformación específica volumétrica E va a ser igual a la suma de las tres deformaciones específicas en cada uno de los ejes. ¿Sí? Podemos entonces expresar ahora las tensiones normales en función de las deformaciones específicas. ¿Sí? Y con esto llegamos, no voy a entrar demasiado en detalle, a lo que sería la ley de Hooke generalizada, ¿sí? Cuando uno tiene un estado tridimensional de tensiones, que no es como cuando planteábamos al principio, que planteábamos una barra en la cual le tomábamos una carga P que estaba realmente, ¿cómo es? Centrada, ¿no es cierto? Y cargaba y da tensiones normales únicamente. Bueno, la suma de las tres tensiones normales va a ser igual a E sobre 1 menos 2 mu, que sería en realidad el módulo de elasticidad volumétrico, y la suma de las tres deformaciones específicas, que es la deformación volumétrica, ¿no? Entonces nos queda, de manera análoga con lo que hemos visto en lo que es la tensión normal, θ igual a K por E, ¿sí? Que esto sería, en realidad, la ley de Hooke en general. ¿Sí? Si tomamos ahora esta carga P, ¿sí? Y nosotros la aplicamos a esta barra, la barra esta se va a deformar, ¿sí? Y tal como sucede con un resorte, siempre y cuando estemos por debajo de la carga P proporcional, esta barra va a acumular una energía potencial elástica, ¿sí? Que cuando nosotros le soltamos la carga P, lo que va a hacer es que vuelva a su posición inicial. ¿Sí? Si nosotros queremos aplicar un trabajo, el trabajo sería P por delta, ¿sí? Y eso sería igual a la energía ¿cómo es? Potencial elástica. ¿Sí? Si nosotros nos pasamos del P proporcional, lo que va a pasar es que el material va a liberar calor, ¿sí? Por la plastificación, y ese calor que nosotros hemos liberado es energía que hemos perdido. Por lo tanto,
no podemos volver a la posición inicial porque no tenemos esa energía que se ha perdido, por supuesto, en forma de calor. Entonces, el diferencial trabajo va a ser igual a P sub X por diferencial de X, ¿sí? Si sabemos que X es igual a P por X, a P sub X por L sobre E por A, P sub X va a ser igual a X por E por A sobre L. El trabajo elástico entonces va a ser igual a la integral entre 0 y delta L de P por X diferencial de X, ¿sí? E por A sobre L lo sacamos afuera porque es constante y nos queda la integral entre 0 y delta L de X diferencial de X, ¿sí? Entonces el trabajo de formación, ¿sí?, nos va a quedar igual a P sub P por delta L dividido 2. Eso sería el trabajo de formación. Si lo queremos expresar en función del volumen, nos quedaría que el trabajo de formación es el sigma P cuadrado por el volumen dividido 2 por el módulo de elasticidad, ¿sí? Si dividimos todo por el volumen, el trabajo volumétrico, ¿sí?, sigma proporcional al cuadrado sobre 2 por E. A esto lo llamamos resistencia específica y es la capacidad de un cuerpo para absorber energía por unidad de volumen. Y ahora vamos a llegar a lo que es la parte bastante importante. Permítanme un segundito, voy a buscar un vaso de agua. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cuándo se llega a la rotura de un material? ¿Sí? ¿Y qué tipo de roturas tenemos? ¿Sí? Dijimos que más que rotura hablábamos de colapso, ¿sí? Por un lado, el colapso se podía dar cuando se rompe una estructura, y por otro lado, el colapso se puede dar cuando la deformación que tiene es tan grande que supera la deformación admisible para el uso que le vamos a dar, ¿sí? Como vieron recién, no siempre las tensiones normales que nosotros calculamos sobre un eje es la tensión máxima que uno tiene, ¿sí? Vamos a tener dos tipos de rotura, ¿sí? La que nosotros normalmente usamos es la rotura elástica, pero puede existir también lo que se llama rotura plástica, que es cuando se llama al sigma último, ¿sí? En el caso que habíamos presentado al principio, cuando teníamos una barra cargada con una carga P axial, ¿sí?, longitudinal a lo largo de todo su eje, ¿sí?, y estamos hablando de una viga en la cual el largo es mucho más grande que las otras dos dimensiones, ¿sí? Nosotros vamos a tener lo que se llama un estado monoaxial de tensiones, ¿sí? Las únicas tensiones que se presentan van a ser tensiones normales a lo largo del eje X, ¿sí?, como este caso que tenemos ahí preparado. Pero podemos tener, por ejemplo, bueno, en este caso sería que la tensión sigma X, que es P sobre A, va a tener una rotura elástica cuando la carga P haga que las tensiones sigma X sean igual a sigma de fluencia, ¿sí? Esto es de fácil comparación, digamos, es algebraico, ¿no? Pero podemos tener lo que se llaman vigas de gran altura, ¿sí?, o, ¿cómo es?, equipos que están sometidos a presión interna, ¿sí?, donde aparecen tensiones normales, tanto sobre el eje X como sobre el eje Y, ¿sí?, con sus también respectivas tensiones de corte, ¿sí?, tau IX, tau XY, ¿sí? Entonces, no tenemos tan en claro cuál va a ser
ni el valor, ni la, mejor dicho, cuál va a ser la dirección en la cual vamos a tener la rotura, ¿sí? Entonces, imagínense que si hacemos que sigma x sea igual a sigma de fluencia y, o que sigma y sea igual a sigma de fluencia, en realidad no podemos afirmar que la rotura se va a dar en ese caso, sino lo que vamos a tener que hacer es calcular las tensiones principales, ¿sí? Entonces se van a establecer lo que se llaman hipótesis de rotura, ¿sí? Imagínense en este caso, ¿sí? Tenemos un paralelogramo elemental, ¿sí? Donde tenemos el valor de sigma i y sigma x, que son 1,8 toneladas por centímetro cuadrado, ¿sí? Tantas tensiones. La tensión normal sobre el eje X como la tensión normal sobre el eje Y, lo marco ahí con la flechita, son menores que el sigma de fluencia que está establecido en 2,4 kilos por centímetro, 2,4 toneladas por centímetro cuadrado, ¿sí? 2.400 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? A su vez tenemos tensiones de corte, tau XY, tau IX, ¿sí? En cada una de las caras, que valen 0,8 toneladas por centímetro cuadrado, ¿sí? Todas las tensiones están por debajo de la tensión de fluencia, ¿sí? Si nosotros hacemos el círculo de Mohr, fíjense que el tau máximo, tau máximo, el sigma 1, ¿sí? Nos queda en realidad en 2,6 toneladas por centímetro cuadrado, ¿sí? Que pasa a ser más alto que el sigma de fluencia, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener una rotura que no va a estar ni en el plano XZ ni en el YZ, sino que va a estar en uno que esté ahí intermedio, ¿sí? Entonces, podemos trabajar con hipótesis de tensiones, donde tenemos, por ejemplo, la de Rankine, que es la de máxima tensión normal, y la de Guess, que es la de máxima tensión del corte, ¿sí? Y después vamos a tener, por supuesto, lo que son deformaciones y lo que son trabajos de deformación, otro tipo de hipótesis. La hipótesis de Rankine o de máxima tensión normal se establece para materiales frágiles, ¿sí? Ahí tenemos fundición de hierro, hormigón, ¿sí? Y la rotura va a sobrevenir cuando la tensión principal, sigma 1, sea más o menos el valor de sigma de fluencia, ¿sí? Esto sí, la tensión sigma 1 es más grande que sigma 2 en valor absoluto, ¿sí? Y si la tensión sigma 2 es más grande de sigma 1 en valor absoluto, la rotura sobreviene cuando sigma 2 es más o menos el sigma de fluencia, ¿sí? Esto puede ser en tracción o compresión, ¿sí? Entonces podemos establecer ¿cómo es? Un diagrama donde podemos hacer que el valor de sigma 2 sobre sigma x sobre sigma de fluencia caiga dentro de este cuadrado que tenemos acá, ¿sí? Si estamos acá dentro de este cuadrado, significa que estamos dentro de lo que se llama la seguridad, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, materiales que tienen distinto valor de resistencia a la compresión o a la tracción, el diagrama se va a desplazar, ¿sí? Va tirando para el lado de la tracción, ¿sí? Y nosotros tenemos que tratar de que nuestros valores caigan dentro de lo que es este diagrama, que por supuesto está desplazado del centro, ¿no? Acá sería, si tenemos que las dos... Si tenemos que sigma 2 sobre sigma f y sigma 1 sobre sigma f
nos queda, son las dos de compresión, tenemos un lugar muy chiquito, ¿no es cierto?, para que nos dé seguridad. En cambio, si sigma 2 sobre sigma f y sigma 1 sobre sigma f nos queda dentro de lo que es la parte de tracción, vamos a tener un gran valor, una gran zona de seguridad, ¿no? En cambio, en valores que nos dan lo mismo, la resistencia a la tracción como a la compresión, ¿sí?, se reparten de manera igualitaria, digamos, cada uno de estas zonas de seguridad, ¿sí? Esto, insisto, es para materiales que son denominados frágiles. Y por otro lado tenemos lo que es las hipótesis de Guess o de máxima tensión de corte, que está orientada a lo que son materiales dúctiles, ¿sí? Y que nos dice que la máxima tensión de corte en un estado combinado igual a la tensión máxima de corte que se corresponde con la tensión normal de rotura en un ensayo de tracción y compresión simple. Ahí es donde sobreviene la rotura, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en un ensayo de tracción que no tenemos sigma I, solo tenemos sigma X. Y ese sigma X va a pasar a ser el sigma 1 porque es ¿cómo es? La tensión principal, dado que el 0 pertenece a la circunferencia de Mohr. ¿Sí? No, no es el centro, sino que pertenece. Si comparamos con el otro, estaba desplazado. ¿Sí? Este sería el caso. Sigma X igual a la tensión principal de tracción. Donde vamos a tener, por supuesto, que la tensión máxima de corte va a estar dada a 45 grados, así que hacemos un plano a 45 grados, y esa tensión máxima de corte, que es este valor, ¿sí? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Tau máximo. Sí, es el máximo de corte, pero ¿cuánto vale? ¿Cuánto es el diámetro de la circunferencia de Mohr ahí? El valor de la tensión. ¿Cuál? Sigma 1. Sigma 1. Sigma 1. Ah, y tau va a ser sigma 1 sobre 2. Exactamente, sigma 1 sobre 2, exactamente. Entonces, el valor máximo del corte, de la tensión de corte, va a ser el sigma de fluencia dividido 2, dado que sigma 1 tiene que ser menor o igual a la tensión de fluencia, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, nos queda que la tensión máxima es la diferencia que tenemos entre sigma 1 y sigma 2 dividido 2, ¿no? Entonces, sigma 1 menos sigma 2 sobre 2 nos queda igual a más o menos la tensión de fluencia dividido 2, ¿no? Por lo tanto, la diferencia entre las tensiones principales tiene que ser igual a más o menos la tensión de fluencia, ¿sí? Todos mis dibujitos. Entonces, la fluencia, la rotura va a venir cuando sigma 1 sea igual a más o menos sigma de fluencia, si sigma 1 es mayor que sigma 2. ¿Sí? Si sigma 2 es más o menos el sigma de fluencia cuando sigma 2 sea mayor que sigma 1, o que la diferencia entre las tensiones principales sea más o menos la tensión de fluencia. ¿Sí? Si nosotros hacemos ahora la representación gráfica de esto, vamos a tener dos rectas que son paralelas, tanto el eje Y como el eje X, ¿sí? Y a su vez vamos a tener dos rectas que van a estar marcadas por
X menos 1 y X más 1, ¿sí? Que es la diferencia esta que tenemos acá abajo. A ver, ¿qué vamos a marcar acá? Esta otra que está acá, ¿sí? Entonces ahora se nos achica un poco la zona de seguridad, ¿sí? Vamos a tener zona de seguridad siempre y cuando estemos dentro de esta zona, y bueno, y acá no sé cómo lo voy a marcar, no tendría cómo marcarlo, ¿sí? Bueno, sería esta zona acá central, ¿sí? Perdemos, como quien diría, toda esta parte de acá, ¿sí? Esta es la hipótesis de rotura que utilizamos nosotros, ya que se da para materiales más que nada dúctiles, ¿sí? ¿Sí? Y cuando tenemos, por ejemplo, estados bidimensionales de tensión. Una aclaración acá: cuando se tienen tensiones principales de signos opuestos, la rotura es producida por alcanzarse el valor mínimo de la tensión de corte, ¿sí? Es porque esto, al ser de distintos signos, es más fácil de llegar a la tensión de fluencia, ¿sí? ¿Cuándo vamos a utilizar las tensiones, la hipótesis de rotura? Vamos a tener que identificar un lugar que sea crítico, es decir, donde tengamos un diagrama con un valor de corte máximo y un valor de momento máximo, ¿sí? A su vez, ya vamos a ver cómo trazar estos diagramas, ¿sí? Pero tenemos una zona donde hay un cambio brusco de la sección, ¿sí? En ese punto, donde tenemos un cambio brusco de la sección, por ejemplo en esta viga que está sometida a la flexión, tenemos un pico en lo que sería, ¿no es cierto?, las tensiones de corte, la tensión estado XY. Lo quiero marcar acá, ¿sí? Esto que tenemos acá, ¿sí? Debido a que tenemos un cambio brusco de sección en esta viga, ¿sí? Entonces tenemos que, ahora, si fuera un material frágil, tendremos que calcular sigma 1, sigma 2, ¿sí? Como el radio, ¿no es cierto?, el centro del círculo de Moore más menos el radio, ¿sí? Esto es el centro del círculo de Moore, ¿sí? Esto es el centro del círculo de Moore, a ver, lo pongo para que se vea. Este es el centro del círculo de Moore, y este es el radio, ¿sí? Y esto tiene que ser menor o igual que el sigma admisible, ¿sí? Y si tenemos un material que es de tipo dúctil, vamos a tener que calcular las tensiones de corte máximo, multiplicarlas por 2, y estas tienen que ser menor o igual a el sigma admisible. Y las tensiones de corte máximo va a ser igual, mejor dicho, 2 veces la tensión de corte máximo va a ser igual al diámetro del círculo de Moore, ¿sí? 2 por el radio, ¿sí? Que sería raíz cuadrada de la de sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau x y al cuadrado. Y bueno, esto es nada más que una cuestión aclaratoria, ¿sí? Algo que se utiliza para, ¿cómo es?, para ir controlando la deformación de la estructura, es la estenciometría, ¿sí? Donde uno tiene una carga estenciométrica que es un material conductor, ¿no es cierto?, que tiene una gran longitud, ¿sí? De manera lameríntica, ¿sí? Esto, al estirarse, varía su resistencia eléctrica, ¿sí? Entonces, al tener, digamos, una fuente de corriente constante acá, podemos medir la variación de tensión que tenemos en una punta y la otra, ¿sí? Y eso nos permite, digamos, medir cuánto se ha deformado esa
¿cómo es? Esa estructura, esa parte de la estructura, ¿sí? Teniendo como referencia, ¿sí? Cuál sería la deformación que sobreviene al colapso, uno podría, digamos, ¿cómo es? Tener un control, ¿sí? Y notar los problemas que pueden llegar a pasar antes de que ocurra. Muchas de estas cosas se ven, como le decíamos los otros días, en ¿no? Las represas hidroeléctricas. Hay mucho control de este tipo, ¿sí? No sé si todavía se sigue haciendo los viajes a los reyunos allá en Mendoza. Por supuesto que ahora en pandemia no se está viajando, ¿no? Pero si tienen la oportunidad después y se siguen haciendo los viajes allá a los reyunos para ver todo lo que es los centros integrales de aprovechamiento energético y demás, está muy bueno cómo muestran todos los controles que le hacen a las represas a través de, por ejemplo, este tipo de controles, más otro tipo de sensado que hay. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un corte de unos 15 minutos y seguimos. Bueno, como les decía, vamos a empezar con la unidad número 9, ¿sí? Donde ya vamos a ver ahora después de todas las generalidades que vimos hasta la unidad de recién, vamos a ver ahora un caso particular y cómo lo resolveríamos en este caso, ¿sí? Que, como lo habíamos planteado recién, en estado monoaxial de tensiones. Bueno, imaginemos que tenemos una viga, ¿sí? La cual está simplemente apoyada. ¿Sí? Voy a buscar las herramientas para anotar. ¿Sí? Y tiene un apoyo fijo en A y un apoyo móvil en B, ¿sí? Y tiene este tipo de carga, ¿sí? P y P, que están separadas a la distancia A de cada uno de los extremos, ¿no? El diagrama de corte, por supuesto, que las reacciones, si esto es P y P, la reacción acá va a ser, ¿cuándo va a ser la reacción? ¿Cuánto va a ser la reacción? ¿Hay alguien? ¿O no? P, sí, perfecto. ¿Sí? Bien, entonces, nuestro diagrama de corte, ¿sí? Va a tener, por supuesto, P, acá se va a mantener constante, luego va a bajar P, luego va a valer 0, va a volver a bajar P, ¿sí? Y va a volver a mantenerse constante para subir P en, ¿cómo es? ¿Cómo es? Perdón, va a subir P para cerrar, ¿sí? Y el diagrama de momento va a tener en primera instancia el valor P por X, ¿sí? Hasta que valga P por A, ¿sí? A partir de este momento va a mantenerse constante como P por A, dado que como el corte es 0, el momento tiene que permanecer constante, ¿sí? Y luego va a disminuir hasta 0 nuevamente, ¿no? Vamos a tomar entonces una parte que esté, a ver, vamos a ver si lo podemos trazar, justo en una sección, acá en la parte central, ¿sí? En la cual solamente vamos a tener solicitaciones de momento flector, ¿sí? No vamos a tener corte. Lo vamos a llamar flexión simple, ¿sí? Donde esta línea AB, que sería nuestro eje X, es el lugar geométrico de los sucesivos centroides de las secciones transversales, ¿sí? de nuestra viga, ¿sí? El eje Y es el eje de simetría, ¿sí? Y es donde vamos a tener aplicada nuestra carga, también va a ser el plano de carga, va a estar contenido en el plano Y, y a su vez Y también es un eje principal de inercia, ¿sí? Centroidal,
¿sí? Pasa por el centroide. ¿Sí? Plano X contiene las cargas. ¿Sí? La flexión simple se va a dar, ¿sí? Esto es importante de saber, la flexión simple se va a dar cuando el plano de carga contiene al eje principal de inercia de la sección transversal de la viga. ¿Sí? Es decir, cuando nuestras cargas estén en el plano IX, ¿sí? Vamos a tener una flexión, flexión simple. ¿Sí? A su vez, este eje Y tiene que ser eje principal de inercia de la sección transversal esta que nosotros tenemos acá. Si a su vez la única solicitación que tenemos es el momento flector, es decir, que no hay corte, ¿sí? Y no hay normal, la flexión se llama simple y pura. ¿Sí? Bien. Si tomamos una porción ahí entre las cargas P y P, ¿sí? Que estén separadas, una sección S y una S' que estén separadas entre sí, un diferencial de X. ¿Sí? Luego que le aplicamos las cargas, van a aparecer las solicitaciones y de ahí van a aparecer deformaciones. Vamos a tener que todas las fibras de arriba se van a comprimir y todas las de abajo se van a traicionar. ¿Sí? Y por supuesto que vamos a tener una superficie en el medio en el cual, como va a cambiar de signo, de tensiones positivas a tensiones negativas, tiene que haber un lugar geométrico en el medio donde no tengamos variación de longitud de la fibra. ¿Sí? Y lo vamos a llamar superficie neutra. Y donde tenemos esa superficie neutra, lo vamos a llamar curva elástica. Bernoulli planteó una hipótesis que decía que las secciones originalmente planas, ¿sí? En la flexión, después de aplicada la carga, se iban a mantener planas. ¿Sí? Lo que iban a hacer solamente va a ser girar con respecto al eje de la superficie neutra. Entonces, si se giraron, ¿no es cierto?, con respecto al eje neutro, si extendemos, ¿no es cierto?, los planos de la sección S y S', vamos a encontrar un centro, ¿sí? Y vamos a encontrar lo que se llama un radio de curvatura, que sería este rho que tenemos acá. Y lo que vamos a tener entre ellas va a ser un delta tita, un diferencial tita, ¿no? Ahora, en la superficie neutra o en el eje neutro, ahora lo que vamos a tener es un diferencial de arco, por eso es un diferencial S. ¿Sí? Lo que tenemos, ¿sí? Entonces, con el centro de curvatura y el radio de curvatura, ¿sí? Podemos calcular, ¿no es cierto?, el ángulo delta tita. ¿Sí? Si ahora tomamos una de las secciones, digamos, ¿sí? y hacemos un zoom, ¿sí? Y a una distancia ahí del centroide, tomamos cuánto se alargó una de las fibras de nuestra viga, ese alargamiento es un delta diferencial de X, ¿sí? Que va a estar, por supuesto, en un plano pi que es paralelo al otro plano. ¿Sí? Entonces, el ángulo, los triángulos, mejor dicho, S, vamos a marcarlo así para que se vea bien. S, O y S es semejante a B, A, C, ¿sí? Porque en realidad tienen el mismo ángulo, ¿no? Entonces, la relación diferencial S sobre ρ va a ser igual a delta diferencial de X sobre Y, ¿sí? Eso porque las tangentes son iguales, ¿no?
Y a su vez podemos decir de que en la superficie neutra el diferencial de S va a ser igual a diferencial de X. ¿Sí? Que sería lo que teníamos antes de la deformación, ¿no? Es decir, esta distancia ahora también va a ser igual a diferencial de X. ¿Sí? Entonces, reemplazando, nos va a quedar diferencial de S sobre ρ igual a delta diferencial de X sobre Y. ¿Sí? Y sobre ρ es igual a delta diferencial de S, diferencial de X sobre diferencial de S. Es decir, a delta diferencial de X sobre diferencial de X, que es nada más y nada menos que el alargamiento específico, ¿sí? O la deformación específica según el eje X. ¿Sí? Epsilon X. Se presupone que las cargas que dan origen a la fricción son de una magnitud tal que la viga se deformará dentro del campo de comportamiento elástico del material y por tanto es válida la ley de Hooke. ¿Sí? Es decir, nuestras cargas no pueden exceder, no pueden llegar a hacer que llegara a la fluencia nuestra viga. ¿Sí? Por lo tanto, sigma X, si se cumple la ley de Hooke, sigma X va a ser igual a E por epsilon X, es decir, va a ser igual a E por I sobre ρ. Si definimos la curvatura como la inversa del radio de giro, del radio de curvatura, nos queda que sigma X igual a E por C por I. ¿Sí? Que sería nuestra segunda ecuación. ¿Sí? Mirando la sección transversal a una distancia I, ¿no es cierto?, del centroide, ¿sí? Vamos a saber ahora que E y C en realidad son constantes y por lo tanto las tensiones sigma X tienen una distribución lineal, donde vamos a saber que en un sentido, vamos a poner un poco más grueso para que se vea ahí en otro color, en un sentido van a ser de compresión, ¿sí? Por la forma que nosotros habíamos planteado la viga, y las de abajo van a tener tracción, ¿sí? Entonces, como dijimos, existe un valor en el medio donde las tensiones van a valer 0, que es lo que llamábamos eje neutro. Si I igual a 0, entonces sigma X igual a 0, de esta expresión que teníamos acá arriba. Por lo tanto, donde tenemos el eje Z, ¿sí? Vamos a tener el eje neutro. Para una ordenada genérica I, el diferencial de área va a ser igual al esfuerzo normal. El diferencial normal igual a sigma X por diferencial área, ¿sí? Es decir, si nosotros, vamos a borrar todos estos dibujos, si nosotros integramos todo esto que tenemos acá, todo esto que tenemos acá del diagrama, que son tensiones, ¿sí? Lo integramos en el área, ¿sí? Nos va a dar un valor de fuerza normal, ¿sí? Que va a tener un sentido, ¿sí? Y si integramos todas estas tensiones que tenemos acá, nos tiene que dar otra fuerza de sentido contrario, ¿sí? Que juntos van a ser el par resistente, ¿no es cierto?, que se contrarresten al momento flector que se genera durante la fricción. Que genera, mejor dicho, la fricción. Como en todo esto, es decir, nosotros tenemos fricción simple y pura, no tenemos esfuerzo normal, ¿sí? Por lo tanto, la suma de la tensión normal generada arriba, mejor dicho, del esfuerzo normal generado arriba y el esfuerzo normal generado abajo, tiene que ser igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, la integral entre H1 y H2, que serían los extremos de nuestra sección transversal, va a ser igual a sigma X por diferencial de área, va a ser igual a E por C, por la integral entre H2 y H1 de I diferencial de área. ¿Y qué es esto?
¿Qué es esto que tenemos acá? ¿Qué es eso? Puede ser que sea momento de primer orden. Por supuesto que es el momento primer orden, ¿sí? Y entonces, si E y C son distintos de cero, la única manera que toda esta ecuación no dé cero, porque sigma x no da cero, es, mejor dicho, porque el normal no da cero, es que el momento primer orden nos dé cero, ¿sí? Y si el momento primer orden no da cero, significa de que el eje neutro pasa por el centroide de la figura. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a llamar a la curva elástica al lugar geométrico de los centroides de área de todas las secciones transversales de la viga después de la deformación, ¿sí? Y esto nos va a dar la deformada, ¿no es cierto?, de la viga. Ahora, como sigma x era igual a E por C por I, ¿sí? La incógnita sería saber cuánto vale la curvatura, ¿sí? Entonces, hacemos un corte en S y sabemos que las tensiones, como yo les contaba hoy, las tensiones integradas en el área superior por encima del eje neutro y las tensiones integradas en el área inferior del eje neutro nos daban dos esfuerzos normales que estaban separados a una distancia y nos daba un par, ¿no? Ese par era lo que nosotros vamos a llamar par resistente. Y ese par resistente es el que equilibra el momento flector, que es el que genera la flexión. ¿Sí? O sea, el momento flector está producido por las cargas. Y el momento resistente está producido por la viga. ¿Sí? Por la resistencia que pone el material. ¿Sí? Ahora, si diferencial normal es igual a sigma por diferencial de área, el diferencial de momento resistente va a ser igual a diferencial normal por I, que sería la distancia que tenemos entre el centroide y una sección cualquiera de la viga. ¿Sí? Ahora, integremos esto y nos queda el momento resistente igual a la integral entre H2 y H1 de diferencial momento resistente. Y la integral entre H2 y H1 de diferencial normal por I. Y el diferencial normal dijimos que era sigma por diferencial de área por I. ¿Sí? Y a su vez sigma x era igual a E por I, ¿sí? Es esto que tenemos acá arriba. ¿Sí? E por C por I. Nos quedaría entonces E por C por la integral de I cuadrado diferencial de área, ¿no? Y esto que tenemos acá es nada más y nada menos que ¿qué? Momento de inercia. El momento de segundo orden respecto del eje Z, ¿sí? O sea, con respecto del eje centroidal. Y por supuesto que, como dijimos, para que esté en equilibrio, el momento resistente tiene que ser igual al momento flector, ¿sí? De aquí es que la curvatura nos queda igual al momento flector sobre E por momento de segundo orden, ¿sí? Esto sería lo que se llama relación causa-efecto de flexión. O sea que la solicitación y la deformación estén en equilibrio. ¿Sí? A E por IZ lo vamos a llamar rigidez flexional. A A por E lo habíamos llamado rigidez axial. ¿Sí? Una analogía entre una cosa y la otra. Entonces, si sigma x era igual a E por C por I y la curvatura igual al momento flector por E por IZ, reemplazando nos queda que sigma x igual a E por I por el momento flector sobre E por IZ. Podemos simplificar los módulos
podemos simplificar los módulos de elasticidad y nos queda que la tensión sigma X igual al momento flector sobre I sub Z por I. ¿Sí? Esto es lo que nos da la distribución de las tensiones normales en flexión, o lo que se llama ley de Navier. ¿Sí? Fíjense que nosotros acá, con esta expresión, lo que hemos hecho es independizar las tensiones que se generan por la flexión del material. Porque E ya no está más. E se fue con E. ¿Sí? Entonces, esto que tienen acá, la única condición que tiene que cumplirse es que nosotros estemos dentro del campo elástico, ¿sí? En un material que cumpla con la ley de Hooke. ¿Sí? Pero hemos independizado las tensiones que se generan de el material que estamos utilizando. Porque esto es así, o sea, las tensiones no dependen del material, sino que dependen de la carga. Cuando estamos diseñando algo, vamos a tener que tener en cuenta que hay que comparar, vamos a mostrar acá, las tensiones admisibles con el máximo de compresión y el máximo de tracción. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que esta expresión, vamos a tener que reemplazar nuestro I por la distancia de la fibra manejada, que en este caso sería H, o bien H sobre H2. ¿Sí? Que es la distancia desde el centroide hasta la fibra manejada y la distancia del centroide de la fibra manejada. Lo voy a remarcar acá. Esta distancia y esta otra distancia. Entonces, vamos a definir ahora el cociente entre el momento de inercia de la sección transversal y la fibra más alejada desde el centroide, a lo que vamos a llamar el W o módulo resistente. ¿Sí? Que sería, como quien diría, lo que nos marca la resistencia que tiene una sección transversal a la flexión. Cuanto mayor es el valor del módulo resistente, para las mismas condiciones de carga que generan el mismo momento flector, las tensiones normales que se generan van a ser más chicas. ¿Sí? Esto que nos queda acá, también expresado como fórmula de Navier, es lo que se llama fórmula del espejo. ¿Sí? M sobre W. Vamos a ver un caso particular. Tenemos una vía rectangular, ¿sí? Donde el centroide está justo donde se cortan las diagonales, es decir, que está H sobre 2 y H sobre 2. ¿Sí? El momento de segundo orden es B por H cubo sobre 12, momento ya recontra mí sabido por ustedes. ¿Sí? Y la distancia de la fibra más alejada, ¿sí? Es H sobre 2, tal como lo marcamos acá. ¿Sí? Por lo tanto, el WZ, ¿sí? Va a ser igual a I sub Z sobre el I máximo, es BH cubo sobre 12 dividido H sobre 2, H con H cubo nos queda H cuadrado, y 12 dividido 2 nos queda 6. Por lo tanto, el WZ es B por H cuadrado sobre 6. ¿Sí? Y como es un perfil simétrico respecto al centroide, las tensiones generadas a la tracción son igual que la compresión. ¿Sí? Vamos a utilizar entonces la fórmula del espejo para poder calcular las tensiones máximas. ¿Sí? Lo aplicamos en el lugar donde tenemos el momento flector máximo. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer acá es despejar el valor de W, porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo o queriendo hacer es dimensionar, ¿cómo es? Dimensionar nuestra viga, saber cuánto vale B y cuánto vale H. ¿Sí? Entonces,
si llevamos al límite, las tensiones generadas tienen que ser iguales al sigma admisible, ¿sí? Entonces, el momento flector máximo dividido la tensión admisible nos da el valor de el W necesario, ¿sí? Es el valor de W que tiene que tener la sección transversal de nuestra viga, para que las tensiones máximas que se generan sean iguales a las tensiones admisibles, ¿sí? Entonces acá nos queda que el W necesario es B por H cuadrado sobre 6, ¿sí? ¿Cuántos resultados posibles tiene esta expresión? Si vamos a decir, si el W necesario fuera igual a 10, ¿sí? ¿Cuántos resultados posibles tenemos para esa expresión? Perdón. ¿Cuántos valores de B y cuántos valores de H nos van a dar igual a 10? Che, ¿alguien me está escuchando? Sí, sí. ¿Infinitos? Y claro, tenemos dos incógnitas, ¿no es cierto?, con una sola ecuación. Hay infinitos pares de B y de H que nos van a dar el valor de W necesario. Entonces es necesario establecer una relación entre B y H de tal manera que reduzcamos todo a una sola incógnita, porque tenemos una sola ecuación, ¿no? Sí. Sí. Bien. ¿Sí? Entonces acá podemos expresar, por ejemplo, H en función de B. Si nosotros predefinimos, por ejemplo, B, ¿sí?, porque los sabemos, porque el material que tenemos tiene B o qué sé yo, sabemos el valor de B lo que sea, nos va a permitir calcular, por ejemplo, H. ¿Sí? Muchas veces se da una relación, por ejemplo, de que H sea el doble de B, que sea una vez y media B, que sea igual a B, bueno, eso sería un cuadrado, ¿no? Pero que H sea 3 veces B, ¿sí? De tal manera que ahora nos quede todo en función de B, ¿sí? Y de esa manera hacemos que el W necesario sea, ¿cómo es? Fácilmente determinable. Otra manera de hacer esto, ¿sí?, antes de entrar en lo que es la parte de ¿cómo es?, tensiones tangenciales, otra manera de esto sería que nuestra viga la hagamos con perfiles normalizados, ¿sí? Tipo el IPN, tipo el UPN, tipo perfiles ángulo, redondos, T, todo eso que ustedes conocen, que van, por ejemplo, acá a la ferretería de Barrios y compran, ¿sí? Los que son de Gualeguaychú van allá a los Rivas, van a Manferro. Los que son de Colón, bueno, no conozco ninguna ferretería en Colón, ¿sí? O pueden ir, qué sé yo, ahí a Llantón a comprar, ¿sí? Bueno, existen tablas, como por ejemplo la tabla, el libro amarillo de Asindar, el libro naranja de Asindar, ¿sí? Incluso hay tablas en los reglamentos, hay tablas que están en los libros de resistencia a los materiales, porque son, como les digo, perfiles normalizados, estandarizados, ¿sí? Que nos dan, por ejemplo, los valores de momentos de segundo orden, momentos de módulo resistente y demás, y lo único que tendríamos que hacer nosotros sería buscar acá el W necesario y buscar uno en la tabla que sea igual o esté por encima de, ¿cómo es?, del valor este necesario, ¿sí? O sea, nos fijamos en la tabla cuál sería el valor de perfil, IPN del 100, IPN del 120, IPN del 300, del 450, no sé, que esté por encima del W, o bien la suma de dos o más perfiles que nos dé el W necesario. Hay autores que nos dicen de que cuando la diferencia entre el W necesario y el W de perfil está, o sea, el W de perfil está
5% por debajo, hasta un 5% por debajo del W necesario, la resistencia no se va a ver afectada. Se podría utilizar de la misma manera. Luego habrá que corroborar, como vamos a ver después en la unidad de 11, cuánto vale la deformación por flexión y si eso es compatible con el uso que le vamos a dar. ¿Ok? Ok. Acá es donde nosotros empezamos ahora a ser un poco ingenieros, ¿no? Porque si ya tenemos una viga que está diseñada, ya sabemos, esa viga ya sabemos cómo la vamos a murar, ¿sí? La vamos a murar de una manera tal de que nosotros podamos predecir cómo se van a comportar las reacciones que generan esos vínculos, ¿sí? Vamos a poder trazar, entonces, si sabemos cuánto son las reacciones de vínculo, vamos a poder trazar nuestro diagrama de corte, nuestro diagrama normal, nuestro diagrama de momentos flectores, ¿sí? Y si tenemos una parte donde tenemos momento flector puro, ¿sí? Porque dijimos que de la sección transversal, el eje de simetría contenía al plano de carga, y ese eje de simetría era un eje principal de inercia de la sección transversal, ¿sí? Y teníamos justo en ese punto, teníamos un pico del momento flector máximo, ¿sí? Ya podemos acá decir, bueno, cuánto tendría que valer, por ejemplo, para una sección rectangular, o alguna otra sección que podamos calcularle el W, ¿sí? Podríamos decir cuál sería la sección transversal que tenemos que ponerle, por lo menos en ese tramo, para que las tensiones que se generan no superen las tensiones admisibles del material. Que el material también lo vamos a elegir nosotros, ¿sí? Entonces ahora ya empieza, como quien diría, la parte un poco más entretenida de esto, ¿sí? Donde nosotros podemos empezar a aplicar nuestro criterio y empezar a ir determinando y diseñando nuestras estructuras. ¿Ok? Bueno. Ok. Ok.